Esto también pasará. Y aunque ahora no lo parezca, aunque duela, aunque no veas salida, sí, también esto va a pasar. No es una frase cliché, no es una frase vacía para consolar rápido. Es una verdad espiritual, bíblica y humana. Las tormentas no duran para siempre, los procesos no son eternos. Los silencios de Dios no son definitivos. Y si estás aquí, respirando, aunque cansado, es porque tu historia todavía no termina. A veces, cuando el dolor se hace largo, uno empieza a pensar que ese dolor será parte de su vida para siempre, que esta tristeza será la nueva normalidad, que esta ansiedad nunca se va a calmar, que esta espera no va a tener respuesta. Pero no es así. No porque lo diga una emoción, sino porque lo afirma una certeza. Dios nunca deja un proceso sin propósito. Y si estás viviendo algo que no entiendes, es porque estás dentro de algo que Dios aún está formando. Tal vez tú lo has sentido últimamente, esa mezcla extraña de fe y fatiga, ese cansancio interno que ya no se va con dormir una noche, esa sensación de que todos avanzan y tú te estancas, ese pensamiento que te repite, ¿y si esto nunca cambia? Y ahí, justo en ese punto, comienzas a resignarte. No con palabras, no con decisiones grandes. Te resignas en el alma, en el pensamiento, en el tono con el que oras. Y aunque no lo digas, empiezas a dudar si Dios realmente está obrando en tu historia. Te preguntas, ¿dónde está Dios cuando oro y todo sigue igual? ¿Dónde está cuando hago todo bien, pero no veo fruto? ¿Dónde está cuando estoy al límite y no recibo ni una señal? Y aquí viene algo que no se dice mucho, pero que es real. Dios está ahí, en medio del caos, en medio del cansancio, en medio de ese silencio que parece vacío, pero en realidad está lleno de propósito. Porque esperar en Dios no siempre se siente como algo glorioso. A veces se siente como no rendirse del todo, como no apagar la fe por completo, como seguir respirando, aunque sea lento. Y sí, eso también cuenta. En los procesos largos del alma hay días donde ni siquiera sabes cómo orar, y aún así, algo dentro de ti sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando. Esa pequeña llama que no se apaga es suficiente para que Dios siga obrando. Esto también pasará. Y no lo digo como un consuelo liviano. Lo digo porque el carácter de Dios no cambia, porque su fidelidad no se adapta a tus emociones, porque su promesa sigue viva, incluso cuando tu fuerza está baja. ¿Te acuerdas de cuando pensaste que no ibas a salir de aquella etapa difícil en tu pasado? ¿Te acuerdas de cuando todo parecía cerrado y de pronto Dios abrió una puerta que no esperabas? Eso también pasará. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque Dios no deja a nadie atado al mismo lugar para siempre. Hay algo dentro de ti que necesita escucharlo con calma. Esto que estás viviendo no es eterno. Este dolor no define tu historia. Esta pérdida no cancela tu futuro. Este silencio no es el fin de tu relación con Dios. Es solo una página, una etapa, una estación. Y sí, es dura, pero también va a pasar. Y si estás escuchando este mensaje hoy, no es para empujarte a ser fuerte, es para recordarte que aún puedes respirar, aún puedes pausar, aún puedes descansar en el hecho de que Dios sigue en control. Tú no tienes que saber cuándo va a terminar esto. Solo tienes que creer que no va a durar para siempre. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has sentido que estás en un ciclo que no cambia? ¿Que repites los mismos miedos, las mismas preguntas, las mismas frustraciones? Quizás es porque Dios no está tratando con tus circunstancias primero, sino contigo, con tus pensamientos, con tu identidad, con tu forma de ver la vida, la fe, el amor. A veces Dios no cambia el escenario porque primero está formando tu visión. Y una vez que ves diferente,
entonces también vives diferente. Esto también pasará, y cuando pase, no solo habrás salido de un momento difícil, habrás sido transformado por dentro, porque Dios no permite procesos largos para entretenerse con tu sufrimiento. Dios permite ciertos silencios para que aprendas a escuchar su voz de otro modo, para que ya no dependas de emociones, para que tu fe ya no sea solo reacción, sino convicción, y esa transformación ya empezó, aunque no la veas, aunque no la puedas contar, aunque no la puedas compartir aún. Está ocurriendo en lo invisible, en tus pensamientos más honestos, en tus oraciones más sencillas, en tus momentos más cansados, donde aún así no te desconectas de Dios. Este espacio existe para recordarte eso, que no estás solo en tu espera, que no estás mal por estar cansado, que no estás en pecado por sentirte estancado, estás en proceso, y el proceso, aunque lento, es real. Así que quédate, no para recibir promesas vacías, sino para recordarte que esto también pasará. Y tal vez, cuando esto pase, no serás la misma persona, no porque hayas vencido todo, sino porque aprendiste a resistir en fe, a creer sin emoción, a confiar cuando el alma ya no tenía fuerzas, porque en el fondo, eso es lo que hace que un proceso se transforme en propósito, la manera en que te sostuvo, incluso cuando no entendías nada. Y si este mensaje está tocando algo en ti, no lo ignores. Tal vez no puedes explicarlo, pero algo en tu espíritu lo reconoce. Es como si una parte de ti estuviera diciendo, necesitaba escuchar esto. Si eso te está pasando, te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Regálale un me gusta a este video. Es la única forma en que esta palabra puede llegar a más personas que, como tú, están caminando por un valle silencioso. Ese gesto pequeño tiene poder. Hace que otros también encuentren consuelo justo cuando más lo necesitan. Y si lo sientes en tu corazón, deja una frase breve en los comentarios. Esto también pasará. No como una declaración vacía, sino como una expresión delante de Dios, una forma de decir en lo íntimo, aquí estoy, creyendo, esperando y permaneciendo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no son respuestas fáciles, pero sí verdades profundas que pueden sostenerte mientras caminas. Lo que sigue es esa parte que no solemos hablar con nadie, pero que Dios conoce bien y quiere sanar contigo. A veces, lo más difícil no es el dolor, sino el tiempo que dura, porque si fuera breve, si pasara rápido, podríamos resistirlo sin tanto desgaste, pero cuando el dolor se instala, cuando los días se hacen largos y las noches más solas, la fe empieza a temblar, y ahí es donde muchos comienzan a confundirse. Empiezas a pensar que tu proceso es una señal de que algo está mal contigo, que si tuvieras más fe ya habrías salido, que si hicieras las cosas correctas, Dios ya te habría respondido, y sin darte cuenta, comienzas a cargar la culpa del silencio, como si el silencio fuera tu responsabilidad, pero no lo es. El silencio también es parte del lenguaje de Dios, un lenguaje que no busca castigarte, sino revelarte algo más profundo. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre el proceso? Dice que es necesario. Romanos 5:3-4 lo afirma así. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Mira el orden. Dios no salta del dolor a la esperanza. Dios pasa por la paciencia, forma el carácter y después da esperanza. Porque la esperanza no es un sentimiento que aparece de la nada, es una convicción que nace después de un proceso. Y por eso esto también pasará,
No solo porque el tiempo avance, sino porque Dios te está formando por dentro. Él sabe lo que hace contigo, aunque tú no veas los planos, aunque no entiendas el diseño, aunque no veas avances claros, Dios está trabajando en lo invisible. Como el agricultor que siembra la semilla y no se desespera porque no brota al día siguiente. Él sabe que hay un proceso oculto, subterráneo, donde se están formando raíces. Y tú también estás echando raíces. Raíces en la fe, raíces en la identidad, raíces en la obediencia, raíces que no se ven, pero que te sostendrán cuando llegue el día de florecer. Por eso, no te juzgues por lo que no está pasando aún. No midas tu crecimiento por lo que otros muestran en sus temporadas. Dios no trabaja con comparación. Dios trabaja con procesos individuales. Lo que Él hace en ti, lo hace a su ritmo. Y si hoy estás en ese momento donde todo parece en pausa, tal vez no sea una pausa, sino una preparación. En el Salmo 35 dice algo que quizás has escuchado, pero que necesita ser revivido en tu corazón. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el gozo. Este versículo no niega el dolor, lo reconoce, no lo minimiza, pero también lo enmarca. No es eterno. Dios sabe cuánto puedes soportar. Dios no se ha olvidado de ti. Y aunque parezca que nada está sucediendo, el cielo no está en silencio contigo. Lo que ocurre es que cuando Dios quiere hacer algo duradero, primero lo hace profundo, no superficial, no inmediato, profundo, y lo profundo requiere tiempo. Mira a José, vendido por sus hermanos, olvidado en la cárcel, traicionado. Pasaron años antes de que sus sueños se cumplieran, pero cuando llegó el tiempo, todo lo que vivió cobró sentido. Porque Dios no estaba retrasando su promesa, estaba preparando su carácter. Y lo mismo puede estar haciendo contigo. No estás lejos de tu propósito. Estás siendo moldeado por Él. No estás estancado. Estás en manos del alfarero. Y aunque no veas, aunque no entiendas, aunque no sientas, Él sigue girando la rueda. Sigue moldeando tu vida. Sigue sosteniéndote, incluso cuando piensas que no puedes más. Por eso hoy quiero recordártelo de nuevo, no como consigna vacía, sino como una verdad que te sostiene. Esto también pasará, porque no hay dolor que dure más que la gracia de Dios. No hay noche que resista el amanecer. No hay proceso que no termine en propósito, cuando Dios está en el centro de tu historia. Respira un poco más lento, deja de exigirle a tu alma resultados rápidos. Permítete caminar con Dios, incluso cuando el camino es confuso. Él no necesita que entiendas todo, solo que te mantengas cerca, solo que no sueltes su mano, solo que confíes en lo invisible. Y si lo haces, te prometo esto, desde la palabra y no desde una emoción pasajera, vas a ver fruto. Tal vez no hoy, tal vez no como esperabas, pero verás, porque Dios es fiel, y su fidelidad es más fuerte que tu cansancio, más profunda que tu duda, más constante que tu proceso. Así que no corras, no huyas, no apagues tu fe. Quédate, respira, permanece, porque esto también pasará, y cuando pase vas a descubrir que nunca estuviste solo. Que el silencio no era abandono, era formación. Y en la próxima parte de este mensaje, vamos a caminar por historias reales, bíblicas, humanas, donde Dios se reveló en medio del proceso, y no solo al final, porque a veces lo que más transforma no es la salida, es el camino. A lo largo de toda la Escritura hay una constante que se repite con diferentes rostros, épocas y escenarios. Un patrón que no es casualidad. Personas reales, como tú, como yo, que pasaron por momentos en los que parecía que nada estaba sucediendo. Pero en realidad, Dios estaba construyendo algo eterno en silencio. Uno de esos rostros es el de Job,
un hombre justo, íntegro, que temía a Dios, y aún así perdió todo: sus hijos, su salud, su economía, su nombre, todo. Y si te detienes a leer su historia con el corazón abierto, te darás cuenta de algo. No fue solo una tragedia, fue un proceso, un tiempo extendido de dolor, preguntas, silencios, y sí, también de confusión espiritual. Porque Job no negó a Dios, pero tampoco entendía lo que estaba viviendo. No maldijo a Dios, pero sí le habló con el corazón desgarrado. En Job 3:26 hay una frase que quizá resuma lo que tú también has sentido. No tengo paz, no tengo quietud, no tengo descanso, sino solo turbación. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has sentido que tu alma no puede más? Que lo intentas todo, pero el dolor no se va, que por más que oras, todo se sigue sintiendo igual. Y sin embargo, Job nunca fue abandonado. Dios estaba más presente que nunca, incluso cuando no hablaba, porque el silencio de Dios no es ausencia, es reverencia. Y en ese silencio, Dios estaba revelando algo más profundo, que la fe verdadera no depende de lo que tienes, sino de lo que crees, que incluso cuando todo se derrumba, la fe puede seguir respirando. Al final, Dios no solo restauró a Job, Dios se reveló a Job de una forma que nunca antes había experimentado. Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Eso pasa con muchos de nosotros. Cuando todo va bien, escuchamos de Dios, pero es en el valle donde aprendemos a verlo. Ahora piensa en otro rostro bíblico: Elías, el profeta de fuego, el hombre de señales y poder, y sin embargo, después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda crisis de agotamiento emocional. Se escondió en una cueva. Quiso morir. Le dijo a Dios: «Ya basta, quítame la vida». ¿Puedes imaginar eso? Un profeta, cansado, quebrado, queriendo desaparecer. Y aún así, Dios no lo reprendió, Dios no le gritó, Dios no le exigió fe, Dios le dio comida, le dio descanso, le permitió silencio, y después le habló con suavidad, no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento fuerte, sino en un susurro apacible. Así es Dios contigo también. No se manifiesta siempre con poder estruendoso. A veces solo te sostiene en lo cotidiano. A veces solo te repite con ternura: «Todavía no he terminado contigo». Eso fue lo que pasó con Elías. Después del valle, Dios lo reactivó, no lo descartó, lo levantó. Y contigo también puede estar haciendo lo mismo. No confundas tu cansancio con un fracaso espiritual. No confundas tu pausa con un rechazo divino. No confundas tu silencio con olvido. Dios está más cerca de lo que sientes. ¿Y qué decir de José, el soñador, el joven lleno de promesas? Y sin embargo, lo vendieron sus hermanos. Fue acusado injustamente. Pasó años en prisión. ¿Cuántas veces habrá pensado José: «¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué fue de mis sueños? Esto también pasará o me quedaré aquí para siempre». Pero cada paso, cada pérdida, cada traición fue parte del camino hacia el propósito. Dios no lo detuvo, porque Dios no lo había olvidado. Dios lo estaba posicionando. Y en el tiempo perfecto, cuando todo pareció alinearse de la noche a la mañana, José fue llevado al lugar para el que Dios lo había estado preparando todo ese tiempo. Nada fue en vano. Ni un día, ni una lágrima, ni una oración en el silencio. Y en tu vida tampoco lo será. Porque si Dios no cambia, su forma de obrar tampoco cambia. Y así como trabajó en la historia de Job, Elías y José, también está trabajando en la tuya. Por eso, cuando te repitas: «Esto también pasará», no lo digas solo como consuelo, dilo como una verdad bíblica, dilo como quien sabe que el mismo Dios que estuvo con ellos también está contigo. Cada proceso tiene un final, y cada final con Dios
Es parte de un comienzo mayor, un nuevo nivel de fe, una nueva visión, una identidad más firme. No ignores lo que estás viviendo ahora, no apures el reloj, no minimices tu cansancio, pero tampoco te resignes. Esto también pasará, y cuando pase, entenderás lo que hoy no puedes ver, que Dios no estaba ausente, estaba formando algo más profundo, algo eterno, algo real. Así como lo hizo con ellos, está haciendo algo contigo. Y en el próximo momento de este mensaje, vamos a mirar más allá de las historias bíblicas. Vamos a hablar del alma cansada, de la ansiedad silenciosa, del tiempo que no perdona, de esa espera que pesa. Porque si el proceso es humano, entonces la esperanza también tiene que serlo. No perfecta, no inmediata, pero real. Una esperanza que no exige emoción, sino que se manifiesta en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. A veces no se nota al principio, a veces no se siente como un milagro, pero igual está ocurriendo. Porque la esperanza de Dios no siempre llega con trompetas, sino con susurros. Y es ahí donde comienza este nuevo momento, ese instante donde, sin darte cuenta, el alma comienza a sanar. Eso, aunque no parezca, es una evidencia del obrar de Dios, porque Dios no solo obra con milagros inmediatos, Dios obra también con procesos lentos, profundos, invisibles. Y si te ha tocado caminar por uno de esos, si estás atravesando días donde todo parece igual y nada mejora, necesitas saber esto. No todo lo que Dios hace se nota enseguida. Mucho de lo que hoy te sostiene empezó a formarse en momentos donde tú pensaste que no pasaba nada. En esos días sin brillo, en esas oraciones sin emoción, en esas lágrimas que nadie vio. Porque lo invisible no significa inactivo y el silencio no significa abandono. A veces es precisamente en lo que no se ve donde Dios está formando lo más fuerte de ti. Jesús mismo lo vivió. 30 años de vida normal antes de 3 años de ministerio público. 30 años en lo oculto. 30 años en lo invisible. ¿Y acaso no estaba Dios obrando ahí también? Claro que sí. Porque el Padre no solo obra en el escenario, obra también en el desierto, en el anonimato, en la rutina que parece sin sentido. Y si Jesús fue formado en lo invisible, ¿por qué tú no lo serías también? Hay una parte de tu fe que solo crece cuando no ves, cuando ya no tienes señales, cuando no hay emoción, pero decides quedarte igual, cuando no entiendes, pero eliges confiar. Esa es la esperanza que sostiene, esa es la esperanza que se siembra en la oscuridad. Piénsalo como una semilla. Cuando cae en la tierra, desaparece, se entierra, se pierde de vista, y si no conoces el proceso, podrías pensar que murió. Pero no está muerta, está empezando, está brotando en lo oculto, y lo que nadie ve durante días, semanas o meses, un día sale a la luz con vida nueva. Así pasa contigo. Tal vez tu fe no está floreciendo todavía. Tal vez tu alma se siente enterrada, aplastada por el peso del tiempo, desconectada del brillo. Pero eso no es el final. Eso es el inicio subterráneo de lo nuevo. Eso es Dios trabajando en el suelo de tu alma. Eso es el Espíritu formando raíces que no se caerán cuando llegue el viento. Sí, esto también pasará. Pero cuando pase, no solo habrás salido, habrás echado raíces más profundas que antes. Y esas raíces no son visibles, son secretas, son espirituales, pero sostienen. Por eso, no todo se trata de ver. A veces se trata de recordar. Recordar quién es Dios, incluso cuando no lo entiendes. Recordar lo que ya ha hecho, incluso cuando no lo estás sintiendo. Recordar que tu historia tiene un autor que no abandona capítulos, que no deja páginas en blanco, que no cancela libros a la mitad. Dios sigue escribiendo y tú estás dentro de esa historia.
Hay un versículo que siempre parece suave, pero tiene una fuerza impresionante. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, no emoción. Convicción, no evidencia. Eso es lo que te sostiene cuando el alma quiere rendirse. Cuando todo lo visible grita, esto no va a cambiar, pero lo invisible dentro de ti susurra, aún creo. Esa es la esperanza que el mundo no entiende, la que no se basa en lo que ocurre afuera, sino en lo que se mantiene vivo adentro. ¿Y sabes algo más? Hay personas que están observando tu proceso, no porque tú quieras dar ejemplo, sino porque tu resistencia silenciosa también está dando fruto en otros. No todo testimonio es gritado, muchos testimonios son vividos, y tú, sin saberlo, puedes estar siendo un canal de fe para alguien más. Alguien que ve que tú sigues creyendo, y eso le da fuerza para no rendirse, porque cuando un alma resiste en lo invisible, otra se levanta desde lo oculto, y así, poco a poco, la esperanza se multiplica. Tal vez tú no lo ves ahora, pero un día mirarás atrás y dirás, Dios me sostuvo sin que yo lo notara. Dios me transformó sin hacer ruido. Dios estuvo presente en cada parte del proceso, incluso cuando yo pensaba que no lo estaba. Y ahí, en esa revelación, vas a entender por qué no todo fue rápido, por qué no todo fue visible, por qué lo que parecía demora, en realidad fue formación. Entonces respira, no corras, no desesperes. La esperanza que no se ve es la que más dura. La que no se grita es la que más transforma, y esa es la que hoy estás recibiendo, aunque no lo sientas por completo. Esto también pasará, no cuando el mundo cambie, sino cuando tú estés listo, cuando tu raíz esté firme, cuando tu corazón haya aprendido a confiar sin ver, y ese momento se acerca. No tienes que provocarlo, solo permanece. Porque Dios no es un padre ausente, es un agricultor paciente, y cuando el fruto esté maduro, cuando el alma esté lista, cuando el corazón esté afirmado, entonces verás. Pero por ahora sigue caminando en lo invisible, sigue creyendo en lo que no ves, sigue esperando sin tenerlo todo claro. Y en la próxima parte de este mensaje vamos a hablar de lo práctico, de cómo aplicar esta fe al cansancio real, a la ansiedad que oprime, a los días que no dan tregua, porque Dios no solo habla en lo alto, Dios acompaña en lo humano. Tú sabes cómo se siente, esa sensación de despertarte con un peso que ya no sabes cómo quitarte. No es físico, pero lo sientes en el cuerpo. Es como si algo te apretara el pecho, como si la vida estuviera detenida en una estación que no pediste, y no importa cuántas veces digas, todo bien, no lo está. Quizás no tienes palabras para describirlo, pero tu alma está agotada. Hay días en que ni siquiera sabes qué pedirle a Dios. Solo quieres respirar en paz, dormir sin esa ansiedad que no se va, vivir sin sentir que todo es cuesta arriba. Y justo ahí, en ese punto tan humano, tan frágil, tan silencioso, Dios también está. No como un espectador lejano, sino como un padre que ve tu lucha interna, que conoce tus pensamientos antes de que tú los entiendas, y que no te exige rendimiento, sino presencia. Porque la fe no siempre se ve como una fuerza brillante. A veces se parece más a no apagar la luz por completo, a mantenerte de pie, aunque por dentro estés temblando. ¿Sabes qué es fe en medio de la ansiedad? Levantarte una vez más. Prepararte para el día aunque no tengas ganas. Pedir ayuda cuando no puedes más. Reconocer tu fragilidad sin sentir vergüenza espiritual. Eso también es fe. Fe no es solo cantar con gozo. Fe también es llorar y decir, aún así, no me suelto de tu mano. Jesús mismo vivió eso. En Getsemaní, antes de la cruz, su alma estaba tan angustiada que sudó gotas de sangre. Él, el Hijo de Dios,
tuvo ansiedad, tuvo miedo, pidió que el proceso pasara, pero después dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está la clave. No se trata de sentirte fuerte, se trata de mantenerte dispuesto, de seguir diciendo, aunque sea con voz temblorosa, Señor, no entiendo esto, pero aquí sigo. En los días donde todo se ve borroso, donde tu alma está en pausa, lo más valioso que puedes hacer es quedarte. No avanzar a la fuerza, no rendirte del todo, solo quedarte, respirar, esperar, eso ya es una victoria. ¿Tienes ansiedad últimamente? No la niegues, no la escondas, tráela a la luz, preséntasela a Dios sin filtro, dile, esto es lo que siento, no puedo con esto, pero tú sí puedes. A veces creemos que tenemos que ir a Dios con todo ordenado, pero Dios no necesita discursos perfectos, Dios necesita honestidad. La ansiedad no te aleja de Él, es la excusa perfecta para acercarte como estás. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar, no de inmediato, no siempre de forma visible, pero algo se acomoda dentro de ti, no porque el problema haya desaparecido, sino porque Dios se hace presente en medio del problema. Y ese es el descanso que el alma necesita, no un descanso de dormir más, sino un descanso de no cargar sola, un descanso interior, profundo, real. Mateo 11:28 lo dice con palabras que acarician el alma. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dice, vengan los que oran bien. No dice, vengan los que tienen todo claro. Dice, vengan los que están cansados. Tú estás cansado. Entonces ese versículo es para ti, y ese descanso, sí, también es para ti. Pero no es automático. Requiere algo, venir, acercarte, no desconectarte, no encerrarte en tu mente, no aislarte en el dolor. Es difícil, sí, pero necesario. ¿Y cómo se hace eso? De forma práctica. A veces solo necesitas sentarte a solas, cerrar los ojos y decir, Señor, no sé qué hacer, pero aquí estoy, y quedarte ahí, sin esperar fuegos artificiales, sin presionar respuestas, solo quedarte, y permitir que su presencia te respire por dentro. También puedes escribir lo que sientes. Veces lo que no puedes decir en voz alta, tu alma sí lo puede soltar en palabras escritas. Y eso también es una oración. Otras veces, escuchar mensajes como este, estar en espacios donde se hable de procesos reales, donde no se exijan resultados inmediatos, es parte de ese descanso, porque tu alma necesita verdad, pero también necesita humanidad. No todo es corrección espiritual, mucho también es abrazo espiritual, y este espacio, este canal, este momento, están pensados para eso, para hacer una pausa, un lugar donde puedas soltar la carga, un lugar donde puedas recordar que Dios no espera que seas perfecto, solo espera que no te vayas. Esto también pasará. Y mientras tanto, vive un día a la vez. No pienses en el futuro como una carga. Piensa en el presente como una oportunidad. Haz espacio en tu rutina para respirar con Dios, no como una obligación más, sino como un refugio. Una pausa para volver a ti, para no perderte en lo que los demás esperan de ti, para no olvidarte de lo que realmente importa. Una taza de té en silencio, una caminata sin audífonos, un texto bíblico leído con calma, una canción que no te pide nada, solo te acompaña. Todo eso también es espiritual, también es parte del descanso interior, porque cuando tu corazón se ordena desde adentro, todo empieza a sentirse diferente afuera, no porque cambien las circunstancias, sino porque tu alma ya no está cargando sola, y ese es el milagro que Dios quiere darte. Un corazón que sigue esperando, no con ansiedad, sino con confianza, no con prisa, sino con fe, no con culpa, sino con descanso. En la próxima parte de este mensaje vamos a mirar algo más profundo todavía,
el propósito de la espera, porque a veces Dios no te ha dicho no, solo te está preparando para algo que aún no puedes sostener. Y cuando lo entiendas, ya no vas a tener miedo al tiempo. A veces creemos que esperar es perder el tiempo, que si no estamos avanzando, algo estamos haciendo mal. Pero la verdad es que, en la lógica del cielo, esperar también es obedecer. Sí, incluso cuando duele, incluso cuando no entiendes, incluso cuando todo en ti grita por una respuesta. Dios no retrasa, Dios prepara. Esa frase puede sonar simple, pero encierra una verdad que puede cambiar la forma en que vives este momento. Porque si crees que estás siendo castigado, vas a vivir la espera con angustia. Pero si sabes que estás siendo preparado, vas a empezar a verla con reverencia. Y eso cambia todo. La Biblia está llena de personas que esperaron, no porque Dios se olvidara de ellas, sino porque lo que Él quería hacer con ellas necesitaba tiempo. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey, pero pasó años escondido antes de llegar al trono. Pablo fue transformado por Cristo, y aún así pasó años en silencio, lejos de la escena pública, antes de empezar a predicar. ¿Ves el patrón? Todos vivieron una espera. Y todos fueron profundamente transformados por ella, porque Dios no se apresura con lo que ama. Dios no te lanza a un lugar para el que tu carácter aún no está listo. Dios no entrega promesas inmaduras. Él primero forma, acomoda, limpia, afirma. Y eso no siempre se nota desde fuera, pero sí se siente por dentro. Hay momentos donde no se trata de que algo pase, sino de que algo madure. Y la madurez no llega con emoción, llega con convicción, con decisiones repetidas, con fidelidad en lo sencillo, con perseverancia cuando nadie te aplaude. Tal vez tú estás ahí y mientras esperas, dudas. Te preguntas si de verdad estás caminando hacia algún lugar o si te estás quedando atrás. Pero escúchame con atención. No estás siendo olvidado. Estás siendo trabajado, pulido, moldeado, sostenido. Y cuando Dios te suelte, cuando te lleve al siguiente paso, no será para improvisar. Será porque tu interior ya está preparado para sostener lo que viene. Hay una oración que pocas veces decimos, pero que puede cambiar todo. Señor, no me des lo que te pido, si eso va a aplastar lo que estoy siendo. Porque muchas veces pedimos bendiciones que no sabemos sostener, puertas abiertas que no sabemos habitar, relaciones, trabajos, respuestas, sin estructura interior para recibirlas. Y Dios, que ve lo que nosotros no vemos, en lugar de decir sí, dice todavía no. Y ese todavía no también es amor, aunque no lo parezca, aunque duela, aunque te frustre, porque el amor de Dios no es permisivo, es formativo, y en su formación muchas veces nos frena para después lanzarnos con más fuerza, como el arco que primero se tensa hacia atrás antes de lanzar la flecha a lo lejos. Así estás tú, no estás yendo para atrás, estás siendo tensado para llegar más lejos, pero para eso necesitas entender tu proceso. No solo soportarlo, entenderlo, habitarlo, escucharlo. ¿Qué te está enseñando este tiempo? ¿Dónde Dios está poniendo su dedo para pulirte? ¿Qué áreas de tu vida está limpiando, aunque duela? Cuando haces esas preguntas, la espera ya no es pasiva. Se vuelve una escuela, un taller del alma, un laboratorio del carácter, y aunque no te guste estar ahí, sabes que Dios no desperdicia dolor. Él transforma cada lágrima en raíz, cada noche en cimiento, cada vacío en espacio para su presencia. Y sí, esto también pasará, pero que no pase en vano, que no pase sin haber dejado algo diferente en ti, sin haber acomodado tu mirada, sin haber formado paciencia real. Porque cuando lo que viene llegue, necesitarás haber sido preparado,
como una casa que se construye lentamente, porque su base debe sostener peso. No es que Dios tarde, es que lo que viene requiere estructura. Tu futuro no se va a levantar sobre emociones, se va a levantar sobre convicciones profundas, sobre experiencias vividas, sobre obediencias silenciosas. Y esa construcción toma tiempo. Entonces, si estás esperando, no pierdas ese tiempo deseando que se acabe. Vívelo, apréndelo. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? Porque cuando la espera se vive con propósito, ya no desespera. Empieza a dar fruto, incluso antes de que lleguen las respuestas. Y mientras ese fruto madura, sucede algo poderoso. Tu relación con Dios se vuelve más real. Ya no lo buscas solo por lo que quieres recibir. Lo buscas porque sabes que solo con Él puedes respirar, porque su presencia ya no es un premio, es tu refugio. Eso es lo que forma la espera. No solo un milagro, sino una intimidad, una raíz profunda, un alma quieta en medio del ruido. Y esa alma, cuando llegue lo que tiene que llegar, estará lista. No ansiosa, no rota, no perdida, lista, porque entendió que no todo lo que tarda es malo, y no todo lo que duele está fuera del plan. En la próxima parte de este mensaje, vamos a hablar de algo que a veces no decimos en voz alta: el cansancio emocional. Ese agotamiento profundo que no se cura durmiendo, sino descansando en Dios. Y allí vamos a recordar que Dios no solo guía, Dios sostiene. Hay momentos donde no se necesita un consejo, ni una promesa, ni siquiera una oración perfecta. Solo se necesita que alguien diga: te entiendo, no estás solo. Porque hay batallas que no se ven, pero se sienten. Y una de las más fuertes es esa que se da cuando el alma se cansa. No de Dios, sino del peso que estás cargando mientras intentas creer. Quizás tú sabes lo que es eso. Caminar sonriendo por fuera, pero llorando por dentro. Despertarte con el corazón apretado, sentir que ya no puedes dar un paso más, pero aún así sigues. Y sí, eso es admirable, pero también es desgastante, porque vivir así agota el cuerpo, agota la mente, agota la fe, y llega un punto donde no necesitas una respuesta. Solo necesitas un refugio, un lugar seguro donde tu corazón pueda descansar, aunque sea un rato. Dios sabe eso. Por eso no se acerca solo cuando estás fuerte, también se acerca cuando ya no puedes más. Él no viene a exigirte, viene a sostenerte, y eso ya cambia todo. A veces pensamos que tenemos que llegar a Dios con todo resuelto, con palabras bonitas, con emociones en orden, pero Él no necesita eso. Él necesita verdad, tu verdad, esa que dice: no puedo más, no sé qué está pasando, estoy cansado. Y justo ahí, en ese lugar de sinceridad, es donde comienza la restauración, no una restauración mágica, sino una restauración real, lenta, suave, profunda. Dios no tiene prisa, Él no trabaja por presión, Él trabaja por amor, y el amor restaura desde adentro. ¿Sientes que tu alma está rota, que tu corazón ya no aguanta más dolor? No es el fin, es el punto donde Dios empieza a reconstruirte, no con piezas nuevas, sino con las mismas que pensaste que ya no servían. Porque para Él nada en ti está perdido, ni tus lágrimas, ni tus silencios, ni tu debilidad. Todo eso en sus manos es parte del proceso. Dios no se aleja del quebranto. De hecho, la Biblia dice que Él está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos. Eso eres tú ahora, y eso es suficiente para que Él venga, te mire con ternura y susurre: no tienes que demostrar nada, solo quédate. A veces, quedarse es todo lo que puedes hacer, y eso ya es fe. Fe no es solo gritar aleluya cuando todo va bien. Fe también es susurrar: Señor, ayúdame, cuando no tienes fuerzas para otra cosa. Te sientes cansado emocionalmente. Sientes que nadie lo nota,
pero tú ya no puedes más. No estás exagerando, no estás fallando, no estás roto sin solución. Estás en un momento frágil y la fragilidad no te descalifica, te humaniza. Dios ama trabajar con personas rotas, porque son las que más entienden el valor de su consuelo. No necesitas repararte antes de buscarlo. Lo necesitas a Él para empezar a repararte, y eso comienza ahora. Mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a soltar esa carga. No toda, solo la de hoy. Tal vez no puedes soltar el pasado, ni el futuro, pero hoy, este día, puedes dejar que Dios cargue contigo. ¿Cómo? Con un suspiro, con un pensamiento dirigido a Él, con un no sé cómo seguir, pero aquí estoy. Porque el alma se restaura en lo cotidiano, en lo sencillo, en esos pequeños momentos donde dejas de exigirte y simplemente respiras con Dios. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas permitirte descansar. Sí, el corazón duele, pero también puede sanar. Y ese proceso no empieza cuando el problema se va. Empieza cuando tú decides no cargarlo solo. Jesús dijo: «Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Eso incluye a los que no tienen ganas de orar, a los que sienten que no son suficientes, a los que están tan rotos que no saben por dónde empezar. Y si tú eres uno de ellos, entonces este mensaje es para ti. Dios no te trajo aquí para darte una fórmula, te trajo para recordarte algo más importante. No estás solo, no estás olvidado, no estás en pausa, estás en proceso, y en ese proceso Dios no te pide rendimiento, solo te pide presencia. Quédate, con tus dudas, con tus lágrimas, con tu silencio. Quédate, porque el que permanece también es restaurado. Y sí, puede que el dolor siga por un tiempo, pero tu corazón ya no estará solo para enfrentarlo. Dios está contigo, y si Él está, entonces sí, esto también pasará. En la siguiente parte, vamos a hablar de esa certeza que no hace ruido, pero te sostiene. Esa convicción interna de que Dios no ha terminado contigo aunque todo se sienta detenido. Porque a veces la fe más fuerte es la que no se muestra, es la que se vive en silencio, y tú ya estás caminando en esa dirección. A veces lo que más se necesita no es una señal desde el cielo, ni una palabra espectacular, ni una experiencia intensa. Lo que más se necesita es una certeza tranquila, una voz interior sin volumen que diga: no estás perdido, Dios sigue contigo. No grita, no impresiona, pero sostiene. Es esa voz que sobrevive al cansancio, al desánimo, a la espera. Esa certeza silenciosa que no se impone, pero te acompaña cuando todo lo demás se cae. Tal vez no puedes explicar por qué, pero algo en ti sabe que esto no termina aquí. Algo en ti insiste en creer, aunque sea con poca fuerza. Eso no es emoción, eso es fe. Y la fe, cuando ha pasado por el fuego, ya no necesita ruido, solo necesita espacio. ¿Has sentido eso últimamente? Ese susurro interno que no se apaga, esa convicción suave que te recuerda que, aunque no entiendas, no estás solo. Eso es un regalo, y si lo tienes, por más pequeño que parezca, no lo ignores, porque ahí está la semilla de todo lo que viene. No está en lo que sientes, ni en lo que sabes, ni en lo que logras. Está en esa parte de ti que sigue conectada con Dios, aunque todo a tu alrededor parezca oscuro. Y sí, esa certeza no siempre te dará respuestas, pero te dará algo más valioso: dirección. No sabrás cómo ni cuándo, pero sabrás a quién seguir. Y eso basta. Hay algo poderoso en las personas que han caminado con Dios en silencio. Personas que no lo encontraron en el milagro, sino en la ausencia aparente. Personas que no dejaron de creer, aunque ya no sentían nada. Esas personas son rocas.
No porque nunca dudan, sino porque decidieron quedarse. Tú puedes ser una de ellas, no por lo que has logrado, sino por lo que has resistido, porque resistir también es creer, esperar también es adorar, seguir también es orar. Dios ve eso y no lo desprecia. Él honra a los que, en lo escondido, deciden no desconectarse. Aunque haya cansancio, aunque haya silencio, aunque haya lágrimas, porque para Dios la fidelidad en lo secreto vale más que 1000 expresiones públicas. Y tal vez tú sientes que nadie ve tu proceso, que nadie entiende lo que cargas, que nadie nota cuánto has resistido. Pero Dios sí. Él te ha visto en las madrugadas donde no podías dormir, en los días donde fingías estar bien para no preocupar a otros, en los momentos donde solo respirabas, esperando que algo cambiara. Y en todos esos momentos, Él estaba contigo. A veces lo olvidamos porque no sentimos nada, pero Dios no se manifiesta solo en lo que se siente. Él se manifiesta en lo que permanece. Y tú sigues aquí. Eso ya dice mucho. Quizá no puedas cantar, ni orar como antes, ni leer con profundidad, pero sigues creyendo. Y eso ya es fe. Fe real, fe que no depende de emociones, fe que no necesita escenarios, fe que simplemente respira y se mantiene. Esa fe silenciosa es la que transforma vidas. Porque no vive para impresionar, vive para sostener, y sostenerse en medio del quebranto es uno de los actos más poderosos que un corazón puede hacer. Te has dicho últimamente, ya no puedo más, pero sigo confiando. Entonces tú ya estás siendo sostenido, y cuando Dios sostiene, nada se cae. No te enfoques en cuánto falta, enfócate en que no estás solo, en que Dios no terminó contigo, en que esta página todavía se está escribiendo. No necesitas entender el capítulo para confiar en el autor. Y Dios sigue escribiendo con ternura incluso cuando las palabras parecen pausadas. No estás fuera del plan, no estás fuera del tiempo, no estás fuera del amor de Dios. Estás justo en el punto donde Él empieza a revelarte quién eres en Él. No según tu pasado, no según tus logros, no según tus emociones, sino según su amor constante. Y en ese amor tú tienes identidad. No eres el que se cayó, eres el que está siendo levantado. No eres el que falló, eres el que está siendo restaurado. No eres el que espera por compasión, eres el que está siendo preparado para algo eterno. Y sí, tal vez nadie más lo ve aún, pero Dios lo sabe, y tú puedes empezar a creerlo, porque la certeza no necesita confirmación externa, solo necesita espacio en el corazón. Permítete creer sin evidencia, amar sin respuesta, seguir sin tener todo claro. Ahí es donde la fe se vuelve invencible, y tú ya estás caminando así. En el último momento de este mensaje, vamos a hacer algo muy simple y muy necesario. Vamos a descansar. No con una solución, no con una estrategia, sino con un respiro. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es dejar que Dios te abrace por dentro. Hay días en los que todo lo que uno necesita es descanso. No físico, necesariamente, sino descanso del alma, porque el alma también se cansa de pensar tanto, de luchar sola, de llevar preguntas sin respuestas, de intentar mantenerse en pie cuando por dentro solo quiere rendirse un rato. Y Dios sabe eso. Dios no te pide que seas incansable, ni perfecto, ni imparable. Dios sabe que eres humano, que hay momentos en los que no puedes más, y que en esos momentos lo que más necesitas no es una solución, sino un descanso. Un lugar donde puedas sentarte sin miedo, donde puedas soltar sin ser juzgado, donde puedas llorar sin explicar, donde simplemente puedas existir y sentirte en paz. Ese lugar es su presencia,
No la presencia que a veces imaginamos como una gran manifestación, sino la presencia suave, la que entra como brisa, la que se sienta a tu lado sin hablar, la que no exige nada, pero lo llena todo. Esa es la presencia de Dios en momentos como este, donde quizás no hay fuerzas para cantar, ni para orar en voz alta, ni para repetir versículos con convicción, pero hay silencio, y en ese silencio Dios se sienta contigo, no a interrogarte, no a exigirte, sino simplemente a sostenerte. Es como si te dijera al oído, no tienes que hacer nada, solo quédate, yo te cargo. Y qué hermoso es poder escuchar eso en lo profundo del alma, porque muchas veces el alma no necesita más tareas espirituales, necesita paz, necesita presencia, necesita ese momento en el que puedes respirar y saber que no estás cargando todo solo. Quizás hoy tú necesitas exactamente eso. Un momento donde no se te pida más fe, sino donde se te dé espacio para descansar en la fe que aún tienes, aunque sea pequeña, aunque esté cansada. Jesús sabía que vivir duele. Por eso dijo con amor, vengan a mí los cansados, y yo les daré descanso. Y ese descanso no es evasión, no es negación de lo que duele. Es una pausa sagrada, un recordatorio de que tú no eres tus cargas, no eres tus errores, no eres tus pensamientos agotados. Eres hijo, eres hija, y como tal tienes derecho a un lugar seguro en el corazón del Padre. Hoy ese lugar está abierto, hoy ese descanso está disponible, y no necesitas hacer nada especial para recibirlo, solo respira, ahí donde estás. Deja caer tus hombros, afloja el pecho, suelta un poco ese control. Dios no necesita que sostengas todo. Él quiere sostenerte a ti, y ese gesto de soltar en su presencia es una oración silenciosa, una declaración que dice, confío en que tú puedes, incluso cuando yo no. Eso es fe real, fe que reposa, fe que no corre, fe que no necesita demostrar nada, solo estar, solo descansar, solo permitir que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Puedes sentirlo, no una emoción fuerte, sino una tranquilidad profunda, una calma que no viene de afuera, sino desde dentro. Eso es el Espíritu Santo descansando contigo, sosteniéndote sin exigencia, sin reproche, sin prisa, porque Dios no solo guía, también detiene, también abraza, también te dice, hoy no luches más, hoy solo quédate conmigo, quédate. No tienes que hacer grandes declaraciones, ni prometer que mañana serás más fuerte, ni buscar explicaciones ahora mismo, solo quédate en este silencio, en esta pausa, en este respiro, porque mientras tú descansas, Dios trabaja, mientras tú duermes, Él vela, mientras tú no entiendes, Él prepara, y ese descanso no es el final, es parte del camino, un camino donde no solo se avanza con pasos, sino también con pausas, pausas sagradas, pausas necesarias, porque el alma también necesita ser cuidada, ser abrazada, ser renovada, y hoy eso es lo que está pasando en ti. Aunque no lo veas aún, aunque parezca invisible, tu alma está recibiendo descanso, y eso es el principio de algo nuevo. En ese silencio, algo se acomoda, algo se sana, algo se alinea, y sí, esto también pasará, pero no pasará dejándote igual, pasará dejándote más liviano, más maduro, más cercano a Dios. Así que no te apresures a cerrar este momento, no corras a la próxima cosa. Quédate un instante más, respira con intención, siente este descanso como una promesa silenciosa. Estoy contigo, no tienes que hacerlo solo. Ese es el lenguaje del cielo, no siempre ruidoso, pero siempre presente. Y tú estás dentro de ese lenguaje ahora mismo.
En la última parte de este mensaje te vamos a ofrecer algo más que contenido. Te vamos a invitar a pertenecer, a recordar que este canal, esta comunidad, es un refugio para cuando ya no sabes a dónde ir. Porque aquí siempre habrá un espacio para respirar, creer y volver a empezar. Tal vez has llegado hasta aquí con más preguntas que respuestas. Quizá pensabas que este sería un mensaje como tantos otros, pero algo en tu interior reconoció una verdad distinta, una voz que no exige, que no presiona, que no empuja, sino que sostiene. Y eso es lo que queremos ser contigo, un refugio, no un lugar perfecto, no una solución rápida, sino un espacio donde puedas llegar con lo que tienes y quedarte con lo que necesitas. Aquí no te vamos a pedir que demuestres fe, ni que compartas tus heridas públicamente, ni que expliques por qué estás cansado. Aquí puedes simplemente llegar, sentarte espiritualmente y permitir que Dios te abrace desde dentro, porque ese abrazo no se da con ruido, se da con presencia, con palabras suaves, con compañía verdadera, y eso es lo que queremos construir contigo, un lugar seguro, donde no importa si vienes cada día o solo de vez en cuando, si comentas o solo escuchas, si cantas fuerte o solo suspiras en silencio. Lo importante es que estás, y eso ya es un acto de fe. Si algo de este mensaje tocó tu corazón, entonces tú ya formas parte de esta comunidad, porque aquí no buscamos multitudes, buscamos almas reales, almas que luchan, que esperan, que creen, aunque sea en silencio, y tal vez hoy es un buen momento para que lo recuerdes. Dios no ha terminado contigo. No importa cuántas veces te hayas detenido, no importa si hoy sientes que no estás en tu mejor versión, no importa si esta etapa se siente lenta, vacía o desgastante, Dios sigue escribiendo, incluso ahora, incluso aquí, incluso en medio de esta pantalla, porque Él no necesita templos de piedra para hablarte. Él puede usar un mensaje como este, una música, un suspiro, una frase sencilla, para recordarte que tu vida sigue teniendo propósito. Y sí, esto también pasará, pero no pasarás tú sin transformación. Dios no te deja igual después del proceso, y si tú te quedas, si tú decides confiar un poco más, verás que cada parte de este trayecto ha sido usada para bien. Aquí no decimos eso para sonar positivos, lo decimos porque lo hemos vivido, porque también nosotros hemos tenido etapas oscuras, días en que no sabíamos si seguir, momentos donde solo una palabra bastó para sostenernos, y por eso hoy queremos ser esa palabra para ti. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque conocemos al Dios que las tiene, y ese Dios está más cerca de lo que piensas. Tal vez no lo sientes, tal vez no lo entiendes, tal vez no lo ves actuar aún, pero si estás escuchando esto, si algo en ti se movió, es porque Él sigue hablándote, y esa es razón suficiente para creer. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguimos, no con prisas, no con cargas, sino con pasos suaves, pero firmes. Porque caminar lento no es caminar mal, es caminar con conciencia, y tú ya estás caminando así. Tal vez no puedes ver lo que viene, pero puedes descansar en quien te guía. Y si decides quedarte con nosotros en este espacio, te prometemos algo. No vamos a exigirte, solo vamos a acompañarte, porque sabemos lo que es buscar un lugar donde puedas simplemente ser, sin máscaras, sin presiones, sin religiosidad vacía, solo ser. Y si este mensaje llegó a ti en un día difícil, entonces entiende esto como una señal suave del cielo. Todavía hay lugar para ti. Todavía hay propósito en tu proceso, todavía hay esperanza en medio de tu noche, y si alguna parte de ti quiere creerlo, entonces ya estás en camino. A veces no se necesita una gran decisión, solo un paso interior,
una rendición callada, un susurro que diga, estoy aquí, Dios, no tengo mucho, pero sigo. Y eso es todo lo que Él necesita. Así que quédate, no por costumbre, no por curiosidad, quédate porque tu alma lo está pidiendo, porque en medio de tanta voz externa, este puede ser tu momento sagrado. Aquí no pretendemos tener soluciones para todo, pero sí queremos ofrecerte un lugar donde puedas respirar. Y sí, también queremos invitarte a seguir siendo parte. Si este espacio ha significado algo para ti, puedes suscribirte al canal. No por obligación, sino como una forma de recordarte que no estás solo en este camino. Cada semana, cada palabra, cada mensaje es pensado para ti, para los que esperan, para los que se cansan, para los que creen en lo invisible. Y si quieres ir más profundo, te recordamos que tenemos un libro digital especial, una guía espiritual pensada desde la misma esencia de estos mensajes. Es una herramienta diseñada con amor para acompañarte en momentos como este. Lo puedes encontrar en el comentario fijado. Pero más allá de cualquier recurso, lo más importante es esto. Aquí siempre tendrás un espacio para respirar, creer y volver a empezar. Esa es la promesa que sostenemos, y ese es el refugio que juntos estamos construyendo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirnos acompañarte. Gracias por creer, aunque sea un poco. Y recuerda, aquí siempre tendrás un espacio para respirar, creer y volver a empezar. Te bendigo y te espero en el próximo video. Porque si este mensaje llegó hasta ti, es porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Nos vemos pronto, amado oyente, y hasta entonces, camina en paz, confía en su tiempo, y no olvides, esto también pasará.